Mi nuera abandonó a su hijo con autismo hace 10 años. Yo misma me encargué de cuidarlo todo este tiempo. A los 17, el muchacho creó un software valuado en $2,3 millones. Entonces ella regresó, acompañada de un abogado, exigiendo ese dinero. Me asusté cuando nuestro abogado dijo, podríamos perder este caso. Pero mi nieto, tranquilo, me susurró, déjala hacerlo. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Estoy sentada en el viejo sillón del salón, con las manos moviéndose despacio, tejiendo punto por punto la bufanda verde musgo que quiero terminar. Era el color favorito de mi esposo, don Juan, que se fue de mi lado hace más de 10 años. Afuera, la tormenta ruge con furia. Las gotas gruesas golpean las ventanas como si quisieran romper el frágil vidrio. De repente, unos golpes desesperados en la puerta interrumpen mis pensamientos. No era el toque educado de un vecino ni del repartidor del periódico, sino golpes fuertes, urgentes, como si alguien huyera de algo terrible. El corazón me late con fuerza. ¿Quién vendría a buscarme con este clima? Dejo las agujas, la bufanda resbala de mis rodillas y cae al suelo. Me levanto, las piernas adoloridas protestan a cada paso. Miro por el ojo de la cerradura, pero solo veo la cortina de lluvia, espesa y gris, sin una figura a la vista. Siento un escalofrío, una premonición oscura. Entrecierro la puerta, con la cadena de seguridad aún puesta. Un viento helado entra con fuerza, trayendo consigo la lluvia y el olor húmedo de la tierra. Entrecierro los ojos, tratando de distinguir algo en la oscuridad, y entonces la veo, Valeria, mi nuera. Su cabello está empapado, pegado al rostro pálido, el maquillaje corrido como si la tormenta lo hubiera borrado todo. Sus ojos están rojos, no por el llanto, sino por un agotamiento profundo, casi desesperado. Detrás de ella, aferrado a su pierna, está Tomás, mi pequeño nieto. El niño solo lleva una chaqueta delgada y tiembla de frío. Sus manos tapan sus oídos, como si quisiera bloquear los sonidos del mundo. Sus ojos abiertos de par en par miran al vacío, perdidos en una pesadilla. Apresurada, quito la cadena de la puerta. El corazón me duele al verlos tan deshechos. ¿Valeria? ¿Qué pasa? ¿Por qué están fuera con este clima? Mi voz tiembla, entre la preocupación y la confusión. Valeria no responde enseguida. Empuja a Tomás hacia mí, con tanta fuerza que el niño casi cae. Lo sostengo con cuidado, pero él se encoge, evitando mi contacto. Mamá Inés, se lo dejo, dice Valeria con una voz cansada y tensa, como conteniendo una explosión. Me pone en la mano una mochila deportiva empapada, pesada por el agua. Solo unos días, necesito descansar. Ya no puedo más, miro a Tomás. El niño sigue inmóvil, con los ojos cerrados, como si quisiera desaparecer. Quiero consolarlo, pero retiro la mano. Sé que no le gusta que lo toquen, que no soporta los movimientos bruscos. ¿Descansar? Pero Tomás... Empiezo a decir, buscando palabras para detenerla, para entender qué pasa. Pero Valeria ya da media vuelta y corre hacia un sedán blanco estacionado frente a la casa, con los faros encendidos entre la lluvia. «Llamaré después», dice. Su voz se pierde entre el viento. Me quedo allí, impotente, mirando cómo abre la puerta del auto y sube sin mirar atrás. No le dirige ni una mirada a su hijo, ni una palabra, ni un adiós. El motor ruge, las llantas chirrían sobre el pavimento mojado. El auto se aleja, las luces traseras rojas se desdibujan entre la cortina de lluvia hasta desaparecer por completo. El silencio cae de golpe, roto solo por el golpeteo del agua y la respiración entrecortada de Tomás. Miro al niño, siento el pecho apretado. Permanece inmóvil en el umbral, con el agua escurriéndose de su abrigo sobre el piso de mosaico, formando un pequeño charco. Cierro la puerta despacio. El sonido seco del cerrojo resuena en la casa, como un punto final que marca el fin de la paz. Tomás soltó de repente su mano de la oreja. Sus ojos recorrieron la habitación desconocida. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Me arrodillé frente a él, tratando de mantener la voz tranquila, aunque por dentro estaba hecha un nudo. «Tomás, mijo», dije,
llamándolo con el mismo cariño con el que solía llamar a mi hijo Andrés, el padre de Tomás. «Entra, hijo, estás todo mojado». Pero el niño no reaccionó, solo se quedó ahí, temblando, como un pajarito abandonado en medio de una tormenta. Me levanté, fui a la cocina y saqué una toalla seca y tibia del armario. Le coloqué la toalla con cuidado sobre los hombros, procurando no asustarlo. El niño se encogió un poco al sentir la tela en su piel, pero no me apartó. Miré la mochila que Valeria había dejado. Estaba tirada en el suelo, goteando por las costuras y formando otro pequeño charco. Mi bufanda de lana, la que estaba tejiendo, cayó del sillón, y una de las agujas rodó bajo la mesa haciendo un pequeño clic. Me quedé ahí, en medio de la sala que conocía tan bien, sintiendo que la paz que me quedaba se había hecho pedazos. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se filtraron entre las cortinas, entré al cuarto pequeño que antes era de Andrés, donde había preparado una cama limpia para Tomás, pero la cama estaba vacía, las sábanas intactas, como la noche anterior. Mi corazón se encogió. Llamé su nombre en voz baja, temiendo romper la frágil quietud de la casa. No hubo respuesta. Recorrí todas las habitaciones, revisando cada rincón, hasta que lo encontré acurrucado como un gatito en la esquina del cuarto, detrás de las pesadas cortinas. Tomás aún vestía la ropa húmeda de la noche anterior. Abrazaba sus rodillas con fuerza, los ojos cerrados. Al verlo así, sentí un dolor punzante, como si alguien me apretara el corazón con la mano. Fui a la cocina, decidida a hacer algo para ahuyentar esa sensación de impotencia que me oprimía el pecho. Preparé chilaquiles rojos con huevo, el platillo favorito de Andrés cuando era niño. El aroma del tomate picante se mezcló con el del ajo, la cebolla frita y el queso derretido, y me trajo de vuelta aquellos fines de semana en los que Andrés corría alrededor de la mesa, riendo, pidiendo otro pedazo de pan. Esperaba, aunque fuera con una mínima esperanza, que ese olor familiar pudiera llegar a Tomás, hacerlo sentir seguro en esta casa extraña. Puse el plato sobre la mesa y serví un vaso de jugo de naranja recién exprimido. «Tomás, mijo, ven a desayunar», lo llamé con la voz más suave que pude. Él salió lentamente de su rincón, miró el plato y luego apartó la vista, como si aquella comida fuera algo ajeno, temible. No me rendí. Acerqué el plato un poco más. «Solo una probadita, hijo. La abuela cocina muy rico». Pero, de repente, Tomás dio un manotazo. El plato cayó al suelo y se hizo trizas. La salsa roja salpicó la pared blanca, como pequeñas manchas de sangre. Se tapó los oídos con fuerza, moviendo la cabeza sin parar, emitiendo sonidos entrecortados que no llegaban a ser palabras. Me quedé quieta, sin saber qué hacer, viendo cómo se encogía, como si el mundo entero lo atacara. Me arrodillé para recoger los pedazos, pero las manos me temblaban tanto que dejé caer la cuchara. «Está bien, mijo, no pasa nada», murmuré, aunque mi voz se quebró. Me di cuenta de que, en esta casa que alguna vez fue mi refugio, cada sonido familiar se había convertido en un enemigo para Tomás. Los días siguientes fueron una cadena de fracasos. El sonido de la licuadora que usé para preparar el batido de papaya en la mañana hizo que Tomás gritara, corriera al baño y cerrara la puerta con llave. Me quedé afuera, tocando suavemente y llamando su nombre, pero solo obtuve silencio. El repique de las campanas de la iglesia San Rafael, donde solía encontrar consuelo cada domingo, hacía que él se encogiera, cubriéndose la cabeza con las manos como si quisiera protegerse de un ataque invisible. Incluso el grito agudo del vendedor de pan que pasaba cada mañana lo hacía esconderse debajo de la mesa, con los ojos llenos de pánico. Empecé a darme cuenta de que, para él, el mundo era demasiado ruidoso, demasiado caótico. Al final, decidí detener el reloj de péndulo de Juan. El querido tic-tac, ese sonido que me había acompañado tantas noches, también tuvo que callarse. La casa se volvió silenciosa de una manera pesada, como si ella misma contuviera la respiración. Abrí la mochila empapada que Valeria había dejado, con la esperanza de encontrar algo que me ayudara a entender mejor a Tomás. Pero dentro solo había unas cuantas prendas arrugadas, un dinosaurio de plástico con la cola rota y una consola de videojuegos vieja,
con la batería agotada desde hacía mucho tiempo y sin cable de carga. No había una sola foto familiar, ni un objeto conocido que pudiera reconfortar al niño. Miré esas cosas y sentí un peso en el pecho. Valeria lo había dejado con tan poco, como si quisiera borrar toda huella de sí misma en la vida de Tomás. Tomé el viejo álbum de fotos de la familia y abrí en la página donde Andrés sonreía, orgulloso, junto a su primera bicicleta. «Este es tu papá, Tomás», le dije, señalando la foto, esperando que mirara, que sintiera algo. Pero sus ojos seguían fijos en el dibujo de la alfombra, sin levantar la vista ni una sola vez. Pensé que tal vez un poco de aire fresco le haría bien. Llevé a Tomás al pequeño parque cerca de casa, donde los niños del barrio solían reunirse a jugar. Imaginé que le gustarían los columpios, o al menos sentiría curiosidad por las palomas que volaban. Pero Tomás solo se sentó en el columpio, sin moverse, mirando fijamente sus zapatos viejos. A su alrededor, los niños corrían, gritaban, reían, pero él parecía no pertenecer a ese mundo. Me senté en un banco de madera cercano, observándolo, mientras una sensación de impotencia me invadía. Había criado a Andrés. Pensé que sabía ser madre, pero con Tomás me sentía una extraña, sin saber por dónde empezar. Pasaron 3 días, y Tomás casi no comió nada. Solo bebió unos sorbos de agua cuando lo obligaba. No decía una palabra, ni una sola vez me miró directamente. Cada comida era una batalla, y cualquier gesto mío podía desatar una crisis. Una noche, después de limpiar el desorden de la cena que él volvió a rechazar, me dejé caer sobre la mesa del comedor, en la oscuridad apenas iluminada por la tenue luz de la calle que entraba por la ventana. Me sentía agotada, como si toda la fuerza se hubiera ido de mi cuerpo. Miré las manchas secas de salsa en la pared, el tejido de lana a medio hacer sobre la silla, y por primera vez me pregunté si tal vez era demasiado vieja, demasiado débil para cuidar de Tomás. «Juan, ¿qué debo hacer?», susurré, llamando al nombre de mi esposo fallecido como si pudiera oírme y mostrarme el camino. En ese momento, escuché pasos suaves. Tomás salió de su habitación, quizá para buscar agua. Se detuvo al verme allí en la penumbra. Nuestros ojos se cruzaron a través de la luz tenue. Esperé que se diera la vuelta, que huyera como siempre, pero esta vez solo se quedó allí, una pequeña silueta en medio del silencio. En ese instante vi un destello en sus ojos. No era miedo, sino una pizca de curiosidad, una conexión frágil. Me di cuenta de que había estado equivocada. Había intentado sacar a Tomás de su mundo, forzarlo a adaptarse al mío, con mis comidas, mis historias, mis sonidos familiares. Pero su mundo no era así. Si quería estar con él, debía aprender a entrar en ese mundo, por más extraño e incomprensible que me pareciera. A la mañana siguiente, cambié. Ya no intenté hablar con Tomás, ni lo obligué a comer o a responderme. Llevé mi canasta de lana a su habitación. Me senté en la vieja silla de madera en la esquina y empecé a tejer, en silencio. Tejía despacio, dejando que el sonido de las agujas al chocar formara un ritmo suave, constante. De vez en cuando levantaba la vista y alcanzaba a ver los ojos de Tomás mirándome de reojo. No decía nada, pero yo sentía su presencia, como una brisa ligera que pasa sin hacer ruido. Por la tarde, mientras regaba las macetas de geranios en el balcón, vi a Tomás de pie en la puerta, mirando hacia afuera. No lo invité a acercarse, solo hablé sola, con una voz tranquila, como si contara una historia. «Esta planta necesita agua, mijo. Si la cuidas bien, sus flores serán tan rojas como la blusa que usaba tu mamá». No respondió, pero tampoco se fue. Esa noche puse una melodía clásica sin letra, tan baja que casi no se oía. Me senté en el sillón, seguí tejiendo, y vi a Tomás sentarse en el suelo. Tomó los botones que se me habían caído y los alineó con cuidado en una línea recta. No se tapó los oídos, no se encogió. El muro de silencio entre nosotros seguía ahí, alto y firme, pero por primera vez sentí que ya no estaba sola al otro lado. Estaba tocándolo, aunque fuera apenas un roce. Las semanas siguientes pasaron con un ritmo extraño, como una canción sin palabras que Tomás y yo estábamos aprendiendo juntos.
Yo hacía mis cosas y él existía en su propio mundo. Un mundo que todavía no comprendía del todo. Pero algo había cambiado. Ya compartíamos el mismo espacio, sin esa distancia fría de los primeros días. Empecé a notar los pequeños hábitos de Tomás, esos detalles que antes había ignorado por mi preocupación. Cada vez que se sentaba a la mesa, tocaba las 4 esquinas, pasando los dedos suavemente por cada borde, como si confirmara algo que solo él sabía. Solo usaba las sandalias azules que encontré en su mochila, aunque ya estaban gastadas y le quedaban un poco chicas. Y me di cuenta de que nunca tocaba nada de color naranja, ni zanahorias, ni calabaza, ni siquiera una rodaja de naranja fresca. No pregunté por qué, no lo obligué. Solo cambié el menú en silencio, guardé las naranjas en el refrigerador y le compré un nuevo par de sandalias azules. Esas reglas invisibles, por raras que fueran, se convirtieron en el primer idioma que aprendí de Tomás. Una tarde soleada salí al patio trasero a podar las bugambilias que crecían desordenadas. La luz dorada se filtraba entre las hojas y me recordó los días de juventud, cuando Juan y yo cuidábamos juntos este pequeño jardín. Sostuve las tijeras y murmuré para mí sobre las flores rojas que estaban por abrir, pero de pronto noté un silencio inusual en la casa. Tomás no estaba en la sala, ni detrás de la cortina, ni en la cocina. Una ola de angustia me recorrió el cuerpo. «¿Tomás? Mijo, ¿dónde estás?», llamé con voz temblorosa, temiendo que se hubiera escondido otra vez, temiendo haber hecho algo mal que lo hiciera regresar a su mundo cerrado. Salí apresurada hacia el fondo del patio, donde guardaba las macetas rotas y los montones de ladrillos sobrantes de la remodelación de la cocina de hace muchos años. Y entonces lo vi. Tomás estaba en cuclillas sobre la tierra, de espaldas a mí, completamente concentrado en algo. No se dio cuenta de mi presencia, ni escuchó cuando lo llamé. Me acerqué despacio, con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Me escondí detrás de un viejo limonero, cuyas ramas rugosas me cubrían. Y entonces lo vi. Sobre el suelo seco, Tomás estaba usando los pedazos de azulejo roto para crear un mosaico en forma de espiral perfecta. Los pequeños fragmentos, de distintos tamaños y formas, estaban dispuestos no por figura sino por color. En el centro, un trozo de azul cobalto intenso, como el cielo nocturno más profundo. Desde ahí, los tonos cambiaban suavemente: azul claro, verde esmeralda, blanco marfil, amarillo pálido, amarillo mostaza, hasta terminar con un pedazo rojo terracota brillante en el borde exterior. La distancia entre cada fragmento era exacta, sin un solo error. No era el juego de un niño. Era la obra de un artista, alguien con una mirada precisa y una paciencia infinita. Me quedé inmóvil, con la respiración atrapada en el pecho. No me atreví a moverme, temiendo que el más mínimo ruido rompiera ese momento. Al observar aquel mosaico, lo comprendí. El mundo de Tomás no era caótico como yo había creído. Tenía orden, reglas, una lógica que yo nunca había visto. Él no estaba mal, no estaba dañado, como decía Valeria. Solo estaba organizando el mundo a su manera, de una forma que yo, con todos mis años de vida, aún no podía entender. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve, sin querer interrumpirlo. Volví en silencio a la casa, sintiendo que acababa de encontrar una llave que abría la habitación secreta del alma de Tomás. Al día siguiente decidí probar algo nuevo. Volqué una gran canasta de frijoles sobre la mesa del comedor. Frijoles negros, pintos, peruanos, de todos los colores que solía usar para preparar sopa. Me senté y empecé a clasificarlos en pequeños montones, por color y tamaño, sin decir una palabra. Lo hacía despacio, dejando que el sonido seco de los granos al caer creara una melodía sin letra. Tomás salió de su habitación, quizás atraído por aquel sonido. Se quedó de pie en la puerta de la cocina, observándome un largo rato, sus ojos recorriendo los montones de frijoles sobre la mesa. No levanté la vista, simplemente continué, como si fuera lo más natural del mundo. Entonces de pronto se acercó, arrastró la silla frente a mí y se sentó. Empezó a ayudarme, sus pequeñas manos tomando cada frijol con cuidado y colocándolo en el montón correcto con total concentración. No dijimos nada durante 1 hora entera,
Solo se oían los chasquidos de los frijoles y nuestras respiraciones acompasadas. Por primera vez, sentí que estábamos haciendo algo juntos, compartiendo un momento. Cuando llegó la hora del almuerzo, puse frente a él un plato de sopa de frijoles negros, preparado con todo mi cariño. Tomás miró la sopa, luego tomó la cuchara despacio y comió cada bocado. Yo me senté enfrente, fingiendo tejer para ocultar las lágrimas que corrían silenciosas por mis mejillas. Por primera vez desde que estábamos aquí, Tomás terminó toda su comida. Esa tarde le propuse a mi nieto ordenar juntos los libros del estante en la sala. «Pero no los vamos a ordenar por autor, mijo», le dije, sonriendo. «Creo que deberíamos ponerlos por colores, como un arco iris». Tomás me miró sin decir nada, pero asintió suavemente. Juntos sacamos los libros y los acomodamos en filas. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, creando una franja brillante de arcoíris sobre la vieja repisa de madera. De vez en cuando lo veía tocar los lomos de los libros, pasar los dedos sobre los colores, como si comprobara que estaban en su lugar. Yo no pregunté nada, solo sonreí, sintiendo cómo ese lazo frágil entre nosotros empezaba a fortalecerse. Una noche salí al patio para ver el mosaico de Tomás, que ahora se había expandido con espirales nuevas y más complejas. Él estaba de pie al lado, observando su obra en silencio. De repente, señaló un pequeño azulejo azul cobalto en el centro, donde todo comenzaba. Me miró a los ojos y dijo, con voz baja pero clara: «Azul». Fue la primera palabra que me dijo, una palabra sencilla pero que sonó como una sinfonía en mi corazón. Me quedé inmóvil, con las lágrimas cayendo sin control. Intenté sonreír, disimulando la emoción al fingir que me secaba el sudor de la frente. «Sí, azul, mijo», respondí con la voz temblorosa. «El azul es el más bonito». 8 años pasaron como un largo sueño desde aquella noche de tormenta. Mi cabello ya es blanco como la niebla. Cada mañana me miro al espejo y veo las arrugas más profundas, pero no me entristece. Tomás ya tiene 15 años. Es más alto que yo, con hombros delgados pero firmes. Su voz se ha vuelto más grave, aunque aún habla poco. Nuestra pequeña casa se ha convertido en un mundo de orden y reglas, un lenguaje silencioso que Tomás y yo hemos construido juntos. El estante de la sala sigue brillando como un arco iris, con los libros ordenados por el color del lomo. En la cocina, los frascos de especias están dispuestos alfabéticamente, desde canela hasta tomillo. La ropa de Tomás cuelga en su closet, siguiendo un orden extraño que solo él entiende, de los tonos claros a los oscuros, como un día que va del amanecer al atardecer. Yo no pregunto nada, solo observo y aprendo, para que esta casa siga siendo el lugar donde él se sienta seguro. Esas pequeñas reglas se han convertido en nuestra forma de hablar sin palabras. Pero sé que Tomás necesita algo más que frijoles, mosaicos o estantes de colores. Su mente es como una máquina poderosa, siempre zumbando, esperando encenderse. Lo veo en sus ojos cada vez que organiza las piezas del mosaico en el patio, en su concentración absoluta al clasificar frijoles sobre la mesa. Empecé a pensar en algo que pudiera abrirle un mundo más grande, una manera de que explorara su potencial. Y entonces, un domingo radiante en el mercado de la Lagunilla, encontré la respuesta. Caminaba entre los puestos bulliciosos donde vendían de todo, desde cerámica vieja hasta ropa de segunda mano. El olor de los tamales calientes se mezclaba con los gritos de los vendedores y las risas de la gente. En un rincón vi a un hombre de mediana edad junto a una vieja computadora de escritorio de carcasa gris y desgastada. «Todavía funciona bien, doña», me dijo, sonriendo con varios dientes ausentes. «Solo necesita a alguien que sepa usarla, y será un tesoro». Me quedé mirando la máquina, sintiendo algo que no podía explicar. Supe en ese momento que eso era lo que Tomás necesitaba. Gasté casi todos mis ahorros de la libreta de jubilación para comprarla, sin dudarlo. Cuando el joven vecino me ayudó a llevarla a casa, sentí como si trajera conmigo una puerta hacia un nuevo mundo. Puse la computadora sobre la mesa en la habitación que antes era de Andrés, limpié el polvo de la pantalla con la manga. Tomás entró,
y sus ojos se posaron en el aparato con una curiosidad que nunca le había visto. Tocó el teclado, deslizando los dedos como si estuviera revisando un objeto valioso. Al principio, solo jugaba con algunos rompecabezas sencillos, bloques de colores que se movían por la pantalla. Yo me quedaba en la puerta, observando en silencio, sintiendo una pequeña alegría al ver que encontraba algo que lo apasionaba. Pero una tarde vi que su pantalla estaba dividida en dos. En un lado, un hombre hablaba en inglés, explicando algo sobre programación. En el otro, una ventana negra llena de líneas verdes que aparecían sin parar. El sonido del teclado empezó a llenar la casa. Clic, clic, clic. Constante, rítmico, como el corazón del hogar. No entendía nada de cosas como Python o JavaScript, palabras que escuchaba al pasar de los videos. Para mí eran símbolos extraños, un mundo lejano que nunca alcanzaría. Pero no necesitaba entenderlo. Me bastaba con ver la luz en los ojos de Tomás, esa chispa de concentración y entusiasmo igual a la que tenía Andrés cuando reparó aquella radio vieja del almacén. Empecé a notar pequeños cambios. Un día, el reloj digital del microondas, que llevaba meses roto mostrando números parpadeantes sin sentido, de repente marcaba la hora correcta. Me sorprendí y pregunté, «Tomás, ¿tú hiciste esto?» Él solo señaló la computadora y sonrió un poco, una sonrisa rara en él, pero suficiente para calentarme el corazón. Me convertí en la guardiana silenciosa del nuevo mundo de Tomás. Cada mañana le llevaba un vaso de horchata fría, lo dejaba junto a un plato de pan dulce recién hecho. Pedí a los vecinos que no tocaran la puerta con fuerza, que no lo llamaran cuando pasaran. Mantenía la casa en silencio, para que el sonido del teclado fuera lo único que se escuchara. A veces se quedaba frente a la pantalla desde el amanecer hasta que yo le llevaba la cena. No me quejaba ni preguntaba nada. Solo me quedaba ahí, mirando su espalda delgada, sintiendo cómo el orgullo se colaba poco a poco en mi pecho. Una noche, Tomás me llamó de repente. Era raro que él lo hiciera, y entré con el corazón latiendo fuerte, sin saber qué esperar. En la pantalla había un programa sencillo, con espacios para escribir nombres de ingredientes: jitomate, cebolla, chile. «Inténtelo, abuela», dijo, con voz baja pero firme. Escribí algunos ingredientes que tenía en la cocina: jitomate, cebolla, pimiento. De inmediato apareció una lista de recetas, las mismas que yo había anotado a mano en mi viejo cuaderno, desde el mole poblano de mi madre hasta los chilaquiles que tanto le gustaban a Andrés. Miré la pantalla, luego a Tomás, tan sorprendida que no pude decir palabra. Él señaló una esquina de la pantalla, donde había una línea pequeña. «Para la abuela Inés», con cariño. Las lágrimas me brotaron sin control. Lo abracé con cuidado, con miedo de asustarlo. «Mijo, me has sorprendido tanto», susurré, con la voz temblorosa. No entendía el código, ni las letras verdes que corrían en la pantalla, pero entendía este lenguaje. Era la forma en que Tomás me decía gracias, su manera de hacerme saber que ahora yo también era parte de su mundo. Después de aquella noche en que Tomás me mostró el programa de cocina, se lanzó a un nuevo proyecto, más grande y más complejo. Se volvió más callado que nunca. A veces lo llamaba por su nombre y no me escuchaba, como si todo su mundo se hubiera reducido a la pantalla de esa vieja computadora. Empecé a notar nuevos hábitos en Tomás. Recolectaba cosas extrañas, recibos viejos de luz y agua que yo iba a tirar, documentos de identidad vencidos, incluso un billete de lotería sin premio que el vecino me había dado en broma. Un día llevé a casa un escáner usado que encontré en una tienda de segunda mano en la esquina, pensando que podría servirle. Tomás miró el aparato, con los ojos brillando igual que la primera vez que vio la computadora. Pasaba horas escaneando esos documentos uno por uno, con una delicadeza casi reverente, como si manejara un tesoro. La pantalla de su computadora estaba ahora llena de imágenes de recibos y papeles, junto a ventanas con líneas de código, gráficos y números que no paraban de moverse. No entendía lo que hacía, solo lo escuchaba murmurar: «La máquina tiene que aprender a ver». Me quedé allí, asombrada, con la sensación de estar presenciando a un pequeño científico descubriendo un gran misterio. Un año después, cuando Tomás acababa de cumplir 16,
Me llamó a su habitación. El ambiente aquel día era diferente, más solemne, como si fuera a revelarme un secreto importante. Entré con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. En la pantalla había un programa con una interfaz sencilla. Arriba, un logo verde brillante con el texto Luz Verda. Tomás se giró hacia mí, con voz tranquila, pero con los ojos llenos de orgullo. «Mire, abuela», dijo, arrastrando una imagen a la pantalla. «Este es un documento falso que yo creé». Miré la imagen. Parecía una identificación real, con sello y firma perfectamente visibles. Pero entonces, al ejecutar el programa, aparecieron recuadros rojos que señalaban detalles que mis ojos no podían distinguir. Una leve desviación en el sello, diferencias en la tipografía, una sombra poco natural bajo la foto. Un texto grande surgió. Falso. Nivel de confianza 98.7%. Me quedé boquiabierta, sin poder creer lo que veía. «Tomás, ¿cómo hiciste esto?», le pregunté con voz temblorosa. Él explicó, con ese tono sereno pero seguro. «Analiza los píxeles, la estructura microscópica del sello y la coherencia de los datos. Ve lo que las personas no ven». No entendí todas sus palabras, pero sí la maravilla detrás de cada una. Aquello no era solo un programa, era la forma en que Tomás veía el mundo, un mundo que podía ordenar, comprender y hacer más claro que nadie. Con la ayuda de un profesor de informática de la escuela pública, quien pronto reconoció su talento, Tomás envió una demostración de luz verda a varias empresas tecnológicas de Ciudad de México. No pensé mucho en ello, solo esperaba que recibiera una felicitación o alguna pequeña oportunidad. Pero una semana después, sonó el teléfono de casa. Contesté y escuché una voz formal que se presentó desde Seguritech, una de las mayores compañías de seguridad y tecnología de México. Querían hablar con el desarrollador Tomás del Río. Me quedé inmóvil, apretando el auricular como si temiera que, si lo soltaba, este sueño se desvanecería. Llamé a Tomás y le pasé el teléfono. Él solo escuchaba y de vez en cuando respondía con palabras breves. «Sí, así es. Entiendo». La conversación duró casi una hora, y yo, a su lado, con el corazón latiendo con fuerza, trataba de adivinar qué estaba ocurriendo. Nos invitaron a una oficina en la zona de Santa Fe, un lugar elegante con edificios de vidrio altísimos que yo solo había visto en la televisión. Fuimos en autobús. Yo llevaba mi huipil más bonito, bordado a mano con colores vivos, mientras que Tomás solo vestía su camiseta gris y sus jeans de siempre. No dijo una palabra en todo el camino, solo miraba por la ventana, con los dedos marcando un ritmo sobre su pierna. Dentro del edificio reluciente, nos sentamos frente a 3 hombres de traje que hablaban con palabras técnicas que yo no entendía. Tomás permanecía tranquilo, contestando cada pregunta técnica con precisión, como si hubiera hecho eso toda su vida. Lo miré, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. Seguía siendo un niño, pero en esa sala parecía un gigante. Cuando preguntaron por el precio, pensé que tal vez recibiría lo suficiente para reparar el techo que goteaba o comprar una computadora nueva. Pero Tomás, sin dudar, dijo una cifra que hizo que la habitación quedara en silencio. Uno de los hombres tosió, como si se hubiera atragantado. Apreté las manos. El corazón me latía con fuerza. Y entonces aceptaron. La cantidad era de $2,3 millones. Sentí que el mundo giraba, tuve que apoyarme en la silla para no caer. $2,3 millones. No podía imaginar una suma tan grande. No podía creer que mi pequeño nieto, el mismo que solía apilar ladrillos en el patio, hubiera creado algo tan asombroso. Días después se firmó el contrato. El dinero fue transferido a una cuenta que el abogado de la empresa nos ayudó a abrir. Estuve en el banco mirando los números en los papeles, sintiendo que vivía dentro de un sueño. La historia de Tomás se propagó como fuego. Un periodista de El Universal vino a entrevistarlo y días después, el artículo apareció en la portada, con una foto de Tomás junto a su vieja computadora, mirando directo al lente. El título decía: «El genio infantil de San Rafael. Adolescente autista crea tecnología millonaria». Leí el artículo una y otra vez, con lágrimas corriendo por mis mejillas.
No lloraba por el dinero, sino porque el mundo por fin veía a Tomás. Veía la luz brillante que yo había visto desde siempre. El teléfono no dejaba de sonar. Los vecinos llegaron con tamales para felicitarnos. Me abrazaban y decían que San Rafael nunca había tenido a alguien como Tomás. Por primera vez, nuestras vidas dejaron de ser invisibles. Sentía que vivía en un cuento de hadas. 2 semanas después de que el artículo sobre Tomás apareciera en la portada de El Universal, nuestra vida seguía casi igual. Tomás pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, pero ahora, en lugar de su vieja computadora, trabajaba con un equipo moderno que Seguritech le había enviado como parte del contrato. El sonido del teclado seguía resonando, constante, como un nuevo latido de la casa. Yo seguía con mi rutina de siempre, ir al mercado cada mañana, escoger los tomates más rojos, los ramos de cilantro más frescos y cocinar los platos que esperaba hicieran sonreír a Tomás. Me sentía más tranquila, sabiendo que su futuro estaba asegurado. Empecé a soñar con cosas pequeñas que antes ni siquiera me permitía imaginar. Reparar el techo, pintar la pared de la sala y tal vez, algún día, llevar a Tomás a la playa de Oaxaca, de la que había oído decir que el mar es verde esmeralda y la arena blanca como harina. Imaginaba a mi nieto en la orilla, alineando piedritas en una espiral perfecta, y a mí sentada a su lado, sonriendo bajo el sol. Pero ese sueño se desvaneció una tarde de sol suave, mientras regaba mis macetas de geranios en el porche. Un coche negro y reluciente se detuvo de golpe frente al portón. El ruido del motor me hizo sobresaltarme. Dejé la regadera, me limpié las manos en el delantal y miré hacia afuera. Un hombre de traje elegante salió del asiento del conductor, su andar rígido como una estatua. Luego se abrió la puerta trasera y apareció Valeria. Me quedé paralizada. La regadera casi se me cae de las manos. 10 años. 10 años desde aquella noche de tormenta, cuando me dejó a Tomás en brazos y desapareció. Y ahora estaba ahí, frente a mi casa. Ya no era la chica desaliñada y agotada de antes. Valeria ahora era una dama, con el cabello perfectamente ondulado, gafas de sol de marca y un vestido de seda que resaltaba su figura esbelta. Se quitó las gafas y me miró con una sonrisa que no pude descifrar, mitad amable, mitad calculadora. «Hola, mamá Inés», dijo con voz suave pero helada. «¿Cuánto tiempo sin vernos?» No respondí. Me quedé en la puerta, con las manos aferradas al delantal. El corazón me latía con fuerza, como si intentara advertirme de un peligro. «¿Qué haces aquí?», pregunté con voz seca. Valeria no respondió de inmediato. Pasó a mi lado con naturalidad, como si esta aún fuera su casa, y se sentó en mi viejo sillón. El hombre la siguió y colocó un maletín de cuero sobre la mesa de centro. «Soy Santiago Morel, abogado representante de la señora Valeria Núñez», dijo con tono pulido, propio de quien sabe convencer. Valeria miró alrededor del cuarto. Su mirada recorrió el estante con libros de colores, los frascos de especias ordenados y el reloj de péndulo que hacía años había dejado de funcionar. «La casa sigue igual», comentó con una dulzura que me heló la piel. «¿Dónde está Tomás?» No los invité a pasar, pero ya estaban sentados, como si yo fuera una extraña en mi propio hogar. «¿Qué haces aquí?», repetí, esta vez con más firmeza, tratando de contener la ira que me hervía por dentro. Morel abrió el maletín y sacó un fajo de documentos gruesos, dejándolos sobre la mesa con un leve clic. «Venimos con buena voluntad, señora del Río», dijo con una sonrisa profesional. «La señora Núñez, en su calidad de madre biológica de Tomás, desea restablecer la relación con su hijo». Valeria intervino, su voz tan melosa como falsa. «Leí el artículo, mamá Inés. Estoy muy orgullosa de Tomás. He venido a cumplir con mi deber de madre. Quiero reclamar la custodia y la administración de los bienes de mi hijo hasta que cumpla 18. Solté una risa amarga, incapaz de contenerme. ¿Deber? ¿Custodia? Me adelanté, quedando frente a ella, con las manos en la cintura. ¿Dónde estuviste durante estos 10 años, Valeria? Abandonaste al niño en medio de una tormenta, sin una llamada, sin una sola palabra. ¿Y ahora vuelves, solo porque tuvo éxito?» Mi voz temblaba, no de miedo, sino por la rabia contenida durante tanto tiempo.
Valeria no respondió. Me miró con una frialdad absoluta, sin rastro de arrepentimiento. Morel hojeó el expediente y empezó a mostrar hoja por hoja. La señora Núñez nunca abandonó a su hijo, dijo con calma, como quien lee un contrato. Aquí están las pruebas. Mostró recibos de transferencias bancarias, asegurando que Valeria había enviado dinero cada mes a una cuenta a mi nombre, aunque yo jamás vi un solo peso. Luego, copias de llamadas telefónicas, tarjetas de cumpleaños firmadas como Mamá Valeria, con sellos y certificaciones. Cada documento parecía perfecto, con sellos, firmas y fechas precisas. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Todo era mentira, lo sabía. Pero los papeles frente a mí parecían peligrosamente reales. «Todo eso es falso», grité, golpeando la mesa. «Nunca recibí nada, ni dinero, ni cartas, ni una sola palabra». Pero Valeria solo sonrió, con esa mirada helada. «Todo es legal, mamá Inés», dijo con voz suave y cortante. «Será mejor que no complique más las cosas». Justo en ese momento, escuché un crash proveniente del interior de la habitación. Una taza se había hecho añicos en el suelo. Me giré y vi a Tomás de pie en la puerta, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. Había escuchado todo. La mirada de Tomás no era de miedo, sino de un silencio doloroso, como si intentara comprender algo demasiado grande. Valeria lo miró. La sonrisa en sus labios no cambió. «Tomás, mi amor», dijo con voz dulce, como si hablara con un niño pequeño. «Mamá ya está en casa». Pero Tomás no respondió ni la miró. Se dio la vuelta y regresó a su habitación, dejándome allí, frente a la pesadilla que acababa de regresar. Cuando Valeria y el abogado Morel se fueron, me quedé sin fuerzas. Tuve que apoyarme en el brazo del sillón para no caer. Tomás salió de su habitación con una escoba y un recogedor en la mano. No dijo nada. Solo barrió en silencio los pedazos rotos de la taza que había dejado caer al escuchar nuestra conversación. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Barrió el suelo, colocó la escoba en una esquina y volvió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. El clic de la puerta sonó como un martillazo en mi pecho. Me dejé caer en el sillón, cubriéndome el rostro con las manos, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. A la mañana siguiente, por recomendación de doña Rosa, una amiga de la iglesia de San Rafael, fui al despacho de abogados de Luciana Prado. Estaba en el segundo piso de un edificio antiguo en la colonia Roma Norte, no tan elegante como había imaginado. Las escaleras de madera crujían con cada paso, y el olor a pintura vieja me provocaba una leve opresión en el pecho. Luciana, una mujer joven de unos 30 años, me recibió con una sonrisa cálida. Tenía los ojos brillantes e inteligentes, y el cabello recogido en un moño pulcro. Me sirvió un vaso de agua de Jamaica, cuyo aroma suave me ayudó a relajarme un poco. «Doña Inés, cuénteme con calma», dijo con voz tranquila pero segura. Puse el expediente de Valeria sobre la mesa, con las manos temblorosas. «Todo es mentira», dije con la voz entrecortada. «Esa muchacha nunca volvió, nunca mandó dinero, nunca llamó, abandonó a Tomás y ahora quiere arrebatármelo». Luciana escuchó sin interrumpirme, con la mirada fija en cada detalle de mi relato. Cuando terminé, se puso las gafas, tomó una pequeña lupa y empezó a revisar cada hoja del expediente. Su silencio me pesaba como una losa. Me quedé allí, aferrada al borde de la mesa, sintiendo que esperaba una sentencia. Finalmente, Luciana levantó la vista, se quitó las gafas y me miró directamente. «Doña Inés, le creo», dijo con voz firme pero triste. «Pero legalmente, este expediente es perfecto. La tinta, el tipo de papel, el sello notarial, todo está falsificado con una precisión impresionante», señaló un comprobante de transferencia bancaria. «Crearon una cuenta a su nombre, depositaron dinero y lo retiraron enseguida, solo para generar un estado de cuenta. Santiago Morel es un zorro viejo, famoso por este tipo de casos». Sus palabras fueron como un cuchillo. Sentí la sangre helarse en mis venas. Si no encontramos una prueba digital o un error grave en los documentos, el juez les va a creer.
concluyó con voz grave. Podríamos perder. Salí de la oficina como un alma en pena, con los pasos pesados sobre las calles de Roma Norte. Las palabras de Luciana resonaban en mi cabeza. Podemos perder. No podía imaginarme perder a Tomás, perder al nieto que había cuidado y amado como a un hijo. Caminé a casa sin prestar atención a la multitud ni al ruido ensordecedor de los autos. Cuando llegué, me senté en la cocina, el único lugar donde todavía sentía un poco de paz. Miré hacia el pequeño patio, donde Tomás solía colocar trozos de ladrillo roto para formar un mosaico perfecto. Esa imagen, que alguna vez me dio esperanza, ahora solo me causaba dolor. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas, resbalando por mis mejillas. Lloré por la injusticia, por 10 años de amor que podían ser borrados por unos papeles falsificados. Lloré de miedo a que Valeria me arrebatara a Tomás, a que me quitara todo el mundo que habíamos construido juntos. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cocina, con una taza de café de olla ya fría entre las manos, mirando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por la ventana. Pensé en Andrés, en los días felices cuando él aún vivía, cuando nuestra familia estaba completa. Juan, Andrés, ayúdenme, susurré, nombrando a los que ya no estaban, como si pudieran escucharme. Pero solo el silencio respondió, y me sentí pequeña, impotente ante la tormenta que se avecinaba. Entonces escuché pasos suaves detrás de mí. Tomás estaba allí, quizá desde hacía rato, observándome en la oscuridad. Se acercó y, por primera vez, puso su mano sobre mi hombro. Su toque fue algo torpe, pero firme, como una promesa silenciosa. Levanté la vista y encontré su mirada. Ya no era la de un niño asustado en una noche de tormenta, sino una mirada segura, fría, aguda. «No se preocupe, abuela», dijo con voz grave y clara, sin el titubeo de antes. «Déjela hablar». Lo miré, sorprendida, sin entender del todo lo que pensaba. Siguió hablando, sin apartar la vista de mí. «Cometieron un error. Dejaron un rastro digital. Ya tengo un plan». Sus palabras fueron como un rayo de luz atravesando la oscuridad dentro de mí. Quise preguntarle más sobre su plan, pero Tomás se dio la vuelta y volvió a su habitación. El sonido del teclado comenzó a resonar, constante, decidido, como el tambor que marca el inicio de una batalla. Esa noche, por primera vez en muchos días, cerré los ojos y dormí, aunque fuera un sueño breve y ligero. El día del juicio me levanté cuando aún había niebla. El Tribunal de la Ciudad de México se alzaba ante mí como un castillo frío, con columnas altas y pasillos interminables que resonaban con los pasos de la gente. Planché la camisa azul clara de Tomás, su color favorito, con la esperanza de que le diera algo de consuelo en ese día tan tenso. Llevaba su computadora portátil en un maletín viejo que encontré en el armario. Se veía extrañamente tranquilo, pero noté cómo sus dedos golpeaban su pierna una y otra vez, una pequeña señal de la tensión que trataba de esconder. Solo tomé su mano durante todo el trayecto en autobús, sintiendo el calor de esa pequeña palma. Luciana Prado llegó temprano, vestida con un traje sencillo pero pulcro. Me tomó la mano con fuerza, con una mirada firme. «Tranquila, señora Inés», susurró. «Dejemos que hablen primero, luego responderemos». Asentí, aunque en mi interior no estaba segura de poder mantener la calma. Valeria y el abogado Morel llegaron poco después. Valeria vestía un conjunto color crema elegante, con el rostro ligeramente maquillado y los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Evitó mirarme y entró a la sala con el aire de una madre dolida. Apreté con fuerza el borde del asiento, conteniendo la rabia que me subía por dentro. Ella, la que había abandonado a Tomás en medio de la tormenta, ahora interpretaba el papel de una madre ejemplar. Cuando comenzó el juicio, Santiago Morel se puso de pie, con una voz fluida como la de un actor profesional. Pintó una historia conmovedora sobre Valeria, una joven madre soltera, destrozada tras la muerte de su esposo, obligada a alejarse de su hijo para ganarse la vida, pero cuyo corazón siempre estuvo con él. «La señora Núñez lo sacrificó todo por Tomás», dijo, con una entonación que parecía sacada de un cuento. Enviaba dinero con regularidad, llamaba con frecuencia, mandaba tarjetas de cumpleaños llenas de amor,
pero la señora del Río, por querer quedarse con su nieto, negó todo eso. Sentí la sangre subirme a la cabeza. Mis manos se aferraron al borde del asiento hasta doler. Sus mentiras eran tan suaves que por un instante casi creí que la equivocada era yo. Luego fue el turno de Valeria. Se levantó y comenzó a llorar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero yo sabía que era pura actuación. Sé que me equivoqué al no estar cerca de mi hijo, sollozó con voz temblorosa. He luchado contra la culpa de tener un hijo diferente, pero nunca dejé de amar a Tomás. Cada noche rezo por él. Ahora que mi hijo ha tenido éxito, solo quiero estar a su lado, protegerlo de este mundo tan complicado. Miró directamente a la jueza Estela Robledo, una mujer de aspecto severo, pero con ojos que delataban compasión. Vi cómo la jueza asintió levemente y sentí mi corazón hundirse. Le estaban creyendo. Creían en las mentiras tejidas con lágrimas y dulzura. Morel presentó las pruebas, extractos bancarios, facturas telefónicas, tarjetas de cumpleaños firmadas Mamá Valeria. Se proyectaron en una pantalla gigante dentro de la sala, cada sello, cada firma, todo perfecto, impecable. Luciana intentó rebatir, señalando inconsistencias en los documentos, pero sin pruebas sólidas sus palabras sonaban débiles frente a aquella montaña de papeles notariados. Sentí que la sangre se me helaba. La sala comenzó a girar. Las voces de Morel y Valeria resonaban lejanas. Todas las miradas cargadas de compasión se dirigían hacia Valeria, como si ella fuera la víctima, y yo, una vieja egoísta que quería quedarse con el nieto exitoso. Tomás estaba inmóvil a mi lado, pero sentí su mano temblar bajo la manga de la camisa. Por más inteligente que fuera, por más que hubiera creado Luz Verda y conquistado a esos hombres de traje en Seguritech, seguía siendo solo un chico de 17 años frente a la madre que lo abandonó. Sabía que tenía miedo, no por las palabras de Valeria, sino por la idea de que nuestro mundo, ese que habíamos construido con ladrillos, frijoles y líneas de código, podía desmoronarse. Le tomé la mano temblorosa, la apreté con fuerza, tratando de transmitirle un poco de mi fortaleza. Me incliné hacia él y susurré, lo justo para que solo él me oyera. «Estoy aquí, mijo, no estás solo». Tomás respiró hondo, su mano dejó de temblar. Me miró y luego fijó la vista en la jueza. En sus ojos volvió a encenderse la determinación, como una llama que resurge tras el viento frío. La función de Valeria y Morel estaba llegando a su clímax, pero yo sabía que la verdadera actuación, la de mi nieto, estaba por comenzar. Cuando la jueza Estela Robledo miró hacia nosotros, en sus ojos hubo un poco de compasión, como si ya estuviera lista para dictar un fallo a favor de Valeria. «Señora del Río, licenciada Prado, ¿tienen algo más que presentar?». Su voz era severa pero cansada, como si quisiera terminar esta audiencia cuanto antes. Luciana me miró y negó levemente, con una mirada que revelaba impotencia. Se nos habían acabado los recursos. No teníamos más pruebas para refutar los documentos falsificados a la perfección por Valeria y el abogado Morel. Bajé la cabeza, preparándome para lo peor, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba bajo mis pies. En ese momento, Tomás se puso de pie. Toda la sala volteó a verlo y los murmullos cesaron de golpe. Sus movimientos eran un poco rígidos, como si hubiera salido de un mundo en el que solo estaba él. Pero cuando habló, su voz sonó clara, sin una sola vacilación. «Señoría, solicito permiso para presentar mis pruebas». El abogado Morel soltó una risa sarcástica, con tono burlón. «¿Qué pruebas puede tener un niño?». Pero la jueza Robledo frunció el ceño. Su mirada pasó por Tomás y reconoció una seriedad poco común en sus ojos. «¿Qué tiene, señor del Río?», preguntó, con un tono más suave, pero aún con autoridad. Tomás respondió, con voz tranquila pero llena de fuerza. «Pruebas digitales, su señoría. Pruebas que demuestran que todo este expediente es una fabricación». Con el permiso de la jueza, subió al estrado y conectó su computadora portátil al sistema de proyección del tribunal. El logo verde de Luz Verda apareció en la pantalla grande, brillando en la solemne sala de audiencias. Yo me quedé sentada, con el corazón latiéndome con fuerza.
orgullosa, pero también nerviosa. No sabía exactamente qué haría Tomás, pero confiaba en él, en su mente afilada y en la determinación que había forjado durante tantas noches frente a la pantalla. Este es el software que escribí, empezó Tomás con voz pareja pero segura. Está diseñado para analizar y detectar falsificaciones en documentos digitales. Le pidió al abogado Morel el archivo digital de todo el expediente, el mismo que habían presentado con tanta seguridad ante el tribunal. Morel dudó un instante y miró de reojo a Valeria, pero no podía negarse ante la mirada severa de la jueza. Un funcionario del tribunal trajo una memoria USB y Tomás arrastró el primer archivo, un comprobante de transferencia fechado hace 10 años, a luz verde. En la pantalla, el programa empezó a correr. Los algoritmos complejos aparecían como líneas de código y gráficos. Yo no entendía esas cifras ni esas líneas, pero veía cómo se movían, como si estuvieran contando una historia. Luego apareció un informe detallado. Tomás se volvió hacia la jueza, con voz serena. Su señoría, como muestra la pantalla, los metadatos de este archivo indican que fue creado el 15 de septiembre de este año, es decir, hace 3 semanas. No fue escaneado de un documento en papel, sino creado con un software de edición de imágenes. Luz verde también detecta huellas de compresión de imagen no uniformes, lo que indica que el sello notarial fue recortado y pegado de otro documento. El rostro del abogado Morel cambió de la confianza a la desconcierto. Valeria se quedó rígida en su asiento, con las manos apretadas. Tomás no se detuvo. Analizó uno por uno los archivos, facturas de teléfono, tarjetas de cumpleaños, cada papel con el que habían construido su historia de mentiras. Todos arrojaban el mismo resultado, creados en serie apenas unas semanas atrás. Cuando llegó al archivo de audio que supuestamente era la grabación de una llamada entre Valeria y Tomás, Luz Verde analizó la onda. La voz en esta grabación, aunque intenta imitar a un niño, por sus frecuencias básicas pertenece a una persona adulta, explicó Tomás. Además, hay ruido de fondo de una canción pop que fue lanzada hace solo 6 meses. Esa canción no podía existir hace 5 años. Cada palabra de Tomás era como un martillazo en el ataúd de la mentira. La sala del tribunal estaba en silencio absoluto. Todos contenían la respiración. Miré a Luciana y vi que sonreía, una sonrisa llena de orgullo. Apreté las manos, las lágrimas amenazaban con salir, pero me contuve. No quería interrumpir ese momento. Tomás continuó, su voz firme, cada palabra tan afilada como una hoja. Terminó con un último archivo, una tarjeta de cumpleaños con la firma Mamá Valeria. Luz Verde señaló que la tipografía de la tarjeta no coincidía con ninguna utilizada en los documentos notariales de esa época. Todo es falso, su señoría, dijo Tomás, con una voz grave pero clara. Lo fabricaron para engañarla a usted, para engañarnos a todos. Entonces, por primera vez, Tomás giró hacia Valeria. Se irguió sin apartar la mirada. Usted nunca llamó, dijo con frialdad, sin llamarla madre, solo usted. Nunca envió dinero, nunca estuvo ahí. Sus palabras atravesaron la sala como una flecha directa al corazón de Valeria. Ella bajó la cabeza, con las manos temblorosas, incapaz de responder. El abogado Morel intentó ponerse de pie, balbuceando algo sobre errores técnicos, pero su voz era débil, sin fuerza ni convicción. La jueza Robledo golpeó el mazo. El sonido cortó el silencio de manera tajante. Miró a Valeria, su mirada ya sin rastro de compasión, solo con la severidad de la ley. Señora Núñez, ¿tiene algo que decir?, preguntó con tono frío. Valeria abrió la boca, quiso hablar, pero se quedó en silencio, con la cabeza gacha. Morel tampoco dijo nada más, solo recogió sus papeles en silencio. La jueza se volvió hacia nosotros, y su mirada se suavizó al ver a Tomás. Señor del Río, el tribunal valora su claridad y profesionalismo, dijo. Luego pronunció la sentencia. Valeria Núñez es culpable de falsificación de documentos, falso testimonio y engaño al tribunal. La custodia legal y exclusiva de Tomás del Río se otorga a la señora Inés del Río. Todas las reclamaciones de la parte demandante quedan desestimadas. Me quedé inmóvil, las lágrimas corriendo por mis mejillas, surcando las arrugas que había ganado durante 10 años cuidando de Tomás. No lloraba de alegría, sino por una sensación de alivio,
como si el peso de la mentira al fin se hubiera levantado. Tomás se volvió hacia mí y con el pulgar me secó una lágrima. No dijo nada, pero su mirada lo expresó todo: fortaleza, gratitud y un amor silencioso. Le tomé la mano y la apreté, sintiendo el calor que emanaba de ella. Habíamos ganado, no solo contra Valeria, sino contra todos los años de dolor. Un año después del juicio, nuestras vidas cambiaron de maneras que jamás me habría atrevido a soñar. La pequeña casa en San Rafael ya no era el lugar viejo con goteras y paredes manchadas. Reparamos el techo, pintamos las paredes de un amarillo cálido, como el sol de las tardes de verano. Las macetas de geranios en el porche florecían, rojas y vivas, como si contaran la historia de una nueva vida en nuestro hogar. Cada mañana sigo yendo al mercado, eligiendo tomates maduros y ramos frescos de cilantro, pero ahora camino con el corazón ligero, sabiendo que el futuro de Tomás está asegurado, no solo por el dinero de Luzberda, sino por la fuerza que él mismo ha demostrado. Tomás, que ahora tiene 18 años, no aceptó trabajar para ninguna gran empresa de tecnología, aunque le llegaron ofertas de todo el mundo. En cambio, usó parte del dinero para fundar su propia compañía, a la que llamó Círculo Azul, como una manera de rendir homenaje al primer mosaico que creó en el patio de su casa. La oficina de Círculo Azul está en un pequeño edificio en la colonia Condesa, diseñada exactamente como Tomás quiso, con luz suave, aislamiento acústico y zonas tranquilas, con sillones cómodos donde los empleados pueden descansar cuando se sienten abrumados. La empresa se dedica a la verificación de software y la ciberseguridad, pero lo que más me enorgullece es que todos sus técnicos son jóvenes dentro del espectro autista, personas que alguna vez fueron consideradas por la sociedad como incapaces de adaptarse. Una tarde decidí visitar la oficina de Tomás. Entré y me sentí un poco abrumada por el espacio moderno pero acogedor. Chicos y chicas jóvenes se sentaban frente a sus pantallas, completamente concentrados, los dedos moviéndose tan rápido sobre los teclados que me mareaban. Una muchacha con el cabello recogido explicaba un algoritmo a su compañero, con los ojos brillando de pasión. Otro joven, con auriculares de aislamiento, revisaba líneas de código, murmurando números entre dientes. Los observé, a esos jóvenes que el mundo una vez dio por perdidos, y ahora estaban cambiando el mundo a su manera. Vi el reflejo de Tomás en cada uno de ellos, la paciencia, la mente aguda y el corazón que nunca se rinde. Me quedé allí, en silencio, con las lágrimas a punto de brotar, pero sonreí, orgullosa, como una madre que ve a su hijo convertirse en adulto. Valeria, después del juicio, no fue a prisión. En su lugar, fue sentenciada a 2 años de trabajo comunitario en un centro de apoyo para niños autistas llamado La Esperanza. Un día, movida por la curiosidad y quizás por una pizca de compasión que no quería admitir, decidí ir. El centro estaba en las afueras de Ciudad de México, un edificio bajo con un patio lleno de colores y risas infantiles. Entré y escuché las voces de los niños cantando, el sonido de las maestras aplaudiendo para animarlos. En una esquina del salón vi a Valeria. Ya no llevaba maquillaje ni ropa de diseñador. Vestía una camiseta sencilla, el cabello recogido y estaba sentada en una sillita baja, leyendo pacientemente un cómic a una niña. La pequeña tenía la cara apoyada en su regazo, las manitas aferradas a su camisa. En la mirada de Valeria ya no había cálculo, solo cansancio y una dulzura tranquila, como si estuviera aprendiendo a amar de una forma nueva. Ella levantó la vista y se cruzó con la mía. Nos quedamos allí, separadas por toda una habitación, aunque parecía que había pasado una vida entre nosotras. Valeria vaciló un instante, luego se levantó lentamente y se inclinó profundamente frente a mí. Ninguna palabra fue necesaria, pero entendí. Era una disculpa, un agradecimiento por no haber abandonado a Tomás y quizás una súplica de perdón. No dije nada. Solo asentí suavemente y me di la vuelta para irme. Al salir del centro, sentí una paz que hacía mucho no conocía, como si un peso invisible se hubiera levantado de mi pecho. No perdoné a Valeria, pero ya no sentía rencor hacia ella. Estaba pagando su deuda, no con cárcel, sino aprendiendo de nuevo lo que significa ser madre,
aunque fuera para niños que no eran suyos. Cuando llegué a casa, el nuevo teléfono inteligente que Tomás me había comprado vibró. Lo abrí y vi un mensaje de mi nieto, solo una línea. Abuela, gracias por no haberme abandonado nunca. Junto a eso, había una foto. Tomás estaba de pie en un podio, hablando en una conferencia internacional de tecnología, con un traje azul marino que lo hacía ver maduro y seguro. Detrás de él, una pantalla enorme mostraba el logo de Círculo Azul, una espiral brillante que parecía una declaración de propósito. Estaba enfrentando su mayor miedo: el público, las luces del escenario y la atención del mundo entero, y había ganado. Miré la foto. Las lágrimas me corrieron por las mejillas, pero sonreí. Sostuve el teléfono contra mi pecho, sintiendo el calor de sus palabras. Salí al porche y me senté en la vieja silla de mimbre, mirando hacia el sol poniente. El atardecer en San Rafael pintaba el cielo de dorado. Un dorado brillante pero sereno, como la luz de los días que habíamos superado juntos. Pensé en nuestro recorrido, en el de Tomás y el mío, desde aquella noche de tormenta cuando él temblaba en la puerta de mi casa, hasta el momento en que lo vi en el escenario, con esa mirada firme. Entendí entonces que la justicia no siempre es el veredicto de un juez. La justicia es cuando un niño abandonado encuentra su voz, cuando el amor perseverante de 10 años finalmente florece. Para mí, la justicia es este instante, yo aquí, viendo el atardecer, sabiendo que Tomás encontró su camino y que yo fui parte de ese viaje. Después de todo lo vivido, quiero decirle algo a todos. El verdadero amor no está en la sangre, sino en la paciencia y la comprensión. Hay almas que no hablan con palabras ni se expresan con gestos, pero si uno guarda silencio el tiempo suficiente, puede escuchar un mundo entero dentro de ellas. Yo pensaba que había salvado a mi nieto, pero en realidad fue Tomás quien me salvó a mí. Me enseñó a mirar la vida con calma, a escuchar en lugar de juzgar, a amar en lugar de corregir. Nadie es diferente si sabemos mirar con el corazón. Y aunque la vida esté llena de mentiras, mientras mantengamos la bondad y la fe en lo bueno, al final la luz, por débil que sea, siempre encontrará su camino a través de la oscuridad. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.